Cuando el director hizo trizas mi factura delante de todo el equipo, no me tembló el pulso. Respiré, miré el auditorio y pensé, perfecto, me acabas de dar el público que necesito. 3 semanas después, abrí una sola diapositiva, y su carrera terminó ahí, frente a los mismos ojos que lo aplaudían. Si alguna vez alguien te humilló en público y deseaste justicia, no venganza ciega, sino justicia precisa, suscríbete ahora. Deja tu like y comenta. Esta historia es una cirugía a corazón abierto de arrogancia, estrategia y un final que duele exactamente donde tiene que doler. Me llamo Alejandro. No soy héroe ni mártir. Soy gestor de proyectos en una empresa de suministros industriales, el tipo de trabajo que pasa desapercibido cuando todo sale bien y es crucificado cuando una coma está fuera de lugar. Durante años, mantuve en pie implementaciones imposibles, cronogramas con presupuestos ajustados y proveedores que juraban que el martes sin falta. En ese mundo, la precisión se paga con horas de sueño y con la paciencia de quien aprende a hablar con cifras cuando el resto solo escucha aplausos. Mi rutina era una coreografía de correos, hojas de cálculo y llamadas a contrarreloj. Por la mañana verificaba entregas, a mediodía peleaba por descuentos, por la tarde conciliaba versiones de costos que nunca coincidían a la primera. En ese ruido, aprendí a respirar entre datos y a detectar cuando un número huele raro. Mi director, Horacio, era la otra cara de la moneda. Traje impecable, sonrisa de PowerPoint, frases infladas y un talento casi artístico para apropiarse del mérito ajeno. No me molestaba que presentara mi trabajo. Me molestaba que me borrara del mapa y que, cuando había una chispa de error, me pusiera en la hoguera con guantes blancos. Tenía ese don de convertir lo obvio en epifanía propia, de bautizar como alineamiento estratégico lo que yo llevaba semanas negociando. En privado, era condescendiente. En público, un actor que medía cada gesto para que el foco siempre lo encontrara. Y yo, detrás, haciendo que la orquesta no desafinara. Todo explotó un jueves, sala de reunión llena, más de 30 personas, finanzas, ventas, logística y 2 clientes clave conectados por videoconferencia. Yo acababa de cerrar una etapa crítica que ahorró $118.600 en costos operativos. Tenía la factura consolidada de un proveedor independiente que había conseguido a contrarreloj, la validación de calidad y la orden de compra firmada por el propio Horacio. En la carpeta, cada documento estaba indexado. En mi presentación, cada cifra enlazaba a su respaldo. Empecé a exponer comparativos, tiempos, ahorros. Horacio me interrumpió con una sonrisa helada. Alejandro, ¿esa factura? Dijo, levantándola con 2 dedos, como si fuera basura mojada. Sí, la del proveedor ISO 9001, la que aprobaste, respondí, cuidando la respiración. Él alzó la voz. Esto, y la rasgó en 2, luego en 4, despacio. Es lo que pasa cuando alguien intenta pasar costos disfrazados. En mi equipo, no. La sala se quedó muda. Sentí el golpe en el estómago. No rabia. Calor detrás de las orejas, zumbido en las sienes y un nudo extraño bajo el esternón. Podía defenderme ahí, pelear a gritos, o guardar silencio y preparar algo quirúrgico. Opté por lo segundo. Cerré mi laptop. Sonreí muy leve. Entendido, director, dije. Me aseguraré de que nada vuelva a disfrazarse. Ese disfrazarse se me quedó en la lengua como un metal frío. No fue un arrebato. Horacio llevaba meses tirando de ese hilo. Recortar mi autoridad frente a otros gerentes, cuestionar mis decisiones solo cuando había público. Sobre todo, asegurar que su nombre ilumine la pantalla cuando hay aplausos. La humillación pública fue un paso más, calculado. Un mensaje. Aquí mando yo. Tú eres reemplazable. Había prácticas pequeñas, casi invisibles, que anticipaban el teatro del jueves, comentarios deslizados en correos masivos, correcciones a mis informes que solo cambiaban el orden de los párrafos pero los enviaba firmados por él, reuniones en las que me pedía que hablara al final, cuando ya no había tiempo. Un mapa de microagresiones que, sumadas, hacían una montaña. Lo que él no sabía es que yo había notado algo más. Gastos duplicados en su propia unidad, variaciones creativas de centros de costo y una cadena de aprobaciones cruzadas que, si no eran ilegales, al menos eran ingenierías contables de mal gusto.
Un patrón de fraccionamiento para evitar comité. Descripciones ligeramente cambiadas para enmascarar repetición. Tiempos de aprobación curiosamente veloces cuando el resto del mundo tardaba días. No quise verlo, hasta que rasgó mi factura delante de todos. Ese sonido, el papel desgarrándose en silencio, puso foco a mis sospechas. Durante los siguientes días, mi máscara fue impecable. Saludé, entregué pendientes, respondí correos con puntualidad. Y por dentro, construí. Guardé registros, correos donde la aprobaba el proveedor que luego llamó disfraz, pantallazos de la orden de compra con su firma digital, minutas de reuniones. Pedí a compras un reporte frío de precios comparativos de los últimos 12 meses. A finanzas, un histórico de centros de costo y topes de comité. A calidad, las inspecciones del proveedor mojado por su teatralidad. A legal, sin levantar sospechas, pedí el protocolo de conflictos de interés para un checklist de auditoría interna. Nada fuera de la norma, solo un analista obsesivo con el detalle. Con cada pieza, una imagen nítida emergía. El gasto que Horacio llamó disfrazado pertenecía al centro de costo correcto, con descuento por volumen y auditoría de calidad aprobada. En contraste, 3 adquisiciones de su unidad aparecían fraccionadas para evitar comité, a valores por encima del mercado y con una casual coincidencia. Todas pasaron por el mismo intermediario, Servicios Vértice, una consultoría express registrada 6 meses antes a nombre de una sociedad que, luego supe, estaba vinculada a un cuñado de Horacio. Crucé direcciones, teléfonos, representantes legales. En la burocracia siempre hay un hilo que alguien olvida esconder bien. No quería venganza impulsiva. Quería que la realidad hablara con la misma fuerza con la que él rasgó papel. Y con el mismo público. Solicité formalmente una revisión de lecciones aprendidas del proyecto, invitando a las mismas áreas, por supuesto, a Horacio. Propuse presentarlo como caso de éxito y mejora continua. Nadie se resiste a un caso de éxito. Además, pedí que estuvieran presentes 2 auditores internos como observadores, y sugerí invitar a un representante de uno de los clientes que había asistido aquella vez. Transparencia, dije. Sonaba inocuo. Era un boomerang. Pasé noches perfeccionando una presentación sobria, sin adjetivos, sin sangre visible. Gráficos, fechas, firmas, cálculos. Un único golpe dramático, pensado para el minuto exacto en que las respiraciones estén sincronizadas. Hice ensayos cronometrados. Cada bloque no podía exceder 3 minutos. Cada transición debía cerrar una idea y abrir una pregunta. Comprobé metadatos, aseguré sellos, dupliqué respaldos en 2 pendrives y uno en la nube con acceso restringido. Si algo salía mal, no podía ser por descuido. El clic de la cafetera a las 2:11 de la mañana se convirtió en metrónomo. La luz azulada del monitor resaltando el sello aprobado. El olor metálico de las grapas, las hojas ordenadas como un mazo de cartas marcado. La casa en silencio, y una voz adulta en mi cabeza. No te defiendas. Muéstrales cómo funciona la verdad cuando uno la prepara con paciencia. Cada slide tenía una razón. Cada número, un origen. Y en él, una verdad simple. No se rompe lo que está bien armado. Lunes, 9 de la mañana. La sala estaba llena. Algunas caras expectantes, otras indiferentes. Yo escuchaba el zumbido suave del proyector. Horacio, impecable, cruzó los brazos. Adelante, Alejandro. Sorpréndenos. Comencé con la música más aburrida que existe, datos. El público se relajó. Ventas asentía ante los ahorros. Logística miraba tiempos con interés genuino. Nadie se defiende contra el tedio. Yo lo usé de anestesia. Y ahora, dije, un apunte breve sobre gobernanza de compras. Una antes y después, para que esto no vuelva a repetirse. Nadie entendió repetirse aún. Eso era a propósito. Abrí la diapositiva 14. Factura 7.719. Proveedor homologado. Mostré. Orden de compra con firma digital de Horacio. Inspección de calidad con fotografías en planta. Cotización comparativa. Nuestro precio era 12,4% menor que el promedio del mercado. Confirmación de recepción conforme del área usuaria. Esta fue la factura que causó dudas. Quiero mostrar por qué no debía verlas, expliqué. Con calma. Algunas miradas se desviaron hacia Horacio.
Él sonreía con suficiencia, como si yo me estuviera esculpando para mantener el sueldo. Perfecto. ¿Y ahora? Servicios vértice, anuncié, pasando a la diapositiva 15. Silencio. Puse 3 compras fraccionadas, 3 facturas por debajo del umbral del comité en una misma semana, por un total superior al mío. Mostré fechas consecutivas. Misma descripción con ligeras variaciones semánticas. Precio un 18 a 21% por encima de la media. Autorización, Horacio. El murmullo se cortó. En el fondo, alguien carraspeó. El aire se espesó. Yo seguí, clínico. La razón de traer esto aquí no es señalar personas, dije, respirando, sino aprender. Esta práctica de fraccionamiento dispara alertas. Y hay además un potencial conflicto de interés. Diapositiva 16. Extracto público del registro mercantil. Servicios Vértice vinculada a una sociedad cuyo apoderado era Gustavo L., cuñado de Horacio, casado con su hermana desde 2019. No opinión. Hechos. Añadí un anexo con la política de la compañía. Los gestores deben declarar vínculos de primer y segundo grado con proveedores. Una línea subrayada, sin énfasis, obligatorio. Para terminar, dije, quiero mostrar el correo de aprobación para la factura que se consideró disfrazada. Diapositiva 17. Correo de Horacio. Fecha y hora. Texto. Adelante con este proveedor. Si hay ruido en comité, lo vendo yo. Un latigazo de silencio. Nadie respiró. El zumbido del proyector se volvió un rugido en mis oídos. Horacio bajó los brazos. Sus dedos buscaron el reloj. Un tic nervioso. Levantó la voz. Un hilo. Esto es un montaje. Puedo abrir los metadatos ahora mismo. Respondí. OTIP puede hacerlo. De cualquier manera, propongo una auditoría inmediata y que se anule cualquier decisión que afecte al proveedor homologado hasta que concluyan los hallazgos. Y por transparencia, sugiero incluir a los mismos asistentes de aquella reunión, para que todos aprendamos de la misma información. El director de finanzas, que había observado en silencio, intervino. Se aprueba la auditoría. Efecto inmediato. Horacio no dijo nada. Sus ojos estaban en la esquina inferior de la pantalla, donde mi puntero resaltaba su firma digital sobre la orden de compra que él destruyó teatralmente. El eco de aquel papel rasgado temblaba ahora en su garganta. No quise mirar a nadie buscando aprobación. No me hacía falta. Me hice la pregunta que me sostuvo durante 3 semanas. ¿La justicia se ve? Sí. Se ve en manos que dejan de temblar, en un cuello que se relaja, en un pecho que por fin se llena de aire sin chisporrotear de rabia. Gracias, dije. Cierro con 2 recomendaciones. 1. No fraccionar compras. 2. Declaración de vínculos familiares de responsables que aprueban adquisiciones. Y 3. Si se destruye algo en público, que sea la duda con datos, no el papel con tono. Algunas sonrisas nerviosas. No era un chiste. Era una lápida. En 72 horas, la auditoría selló documentos, congeló cuentas de vértice y pidió al área legal una revisión por conflicto de interés y fraude administrativo. Horacio fue suspendido mientras duren las investigaciones. Compras recibió una alerta para monitorear patrones de fraccionamiento y la gerencia general habilitó un canal de denuncias anónimas. Yo recibí un correo, reconocimiento por prácticas de transparencia y oferta para liderar la oficina de proyectos con autonomía reforzada. No era solo un ascenso, era un salvoconducto para trabajar con los mismos datos que me habían salvado. Un compañero me escribió. Ese día, cuando rompió tu factura, todos miramos al piso. Gracias por mirar a la pantalla. Contesté con un gracias breve. Sentí más alivio que orgullo. Nadie te enseña que la dignidad hace ruido cuando vuelve a su sitio. La noche después de la reunión, caminé hasta mi casa sin auriculares. Quise escuchar la ciudad, el siseo de los buses, un perro ladrando a destiempo, el crujido de mis propios pasos. Me detuve ante una papelería y compré una libreta negra. En la primera página escribí: la dignidad es un documento que no se rasga. Llegué, dejé la libreta sobre la mesa y abrí los correos del día. Había respuestas, dudas, solicitudes de copia de mi presentación. Archivé todo. No guardo rencor. La venganza no fue destruir a Horacio. Fue enseñarle que el papel no protege de la verdad.
que romper una factura no anula una firma, que humillar a alguien frente a un público puede convocar a ese mismo público como jurado. En la sala, una mujer de logística apretaba su vaso de cartón hasta arrugarlo, sin beber. El aire tenía ese olor a plástico caliente del proyector después de media hora encendido. En la pantalla, el cursor titilaba sobre la palabra aprobado como si respirara. Son imágenes que se quedan no porque sean grandiosas, sino porque fueron el telón de fondo del momento exacto en que algo se endereza. Cuando rasgó el papel, sentí el impulso de arrebatarle los pedazos y gritar. Ahora me alegro de no haberlo hecho. La fuerza más grande que tenemos no es la voz, es el tiempo. El tiempo ordena los hechos, los enfría, los afila. El día de la presentación, mi voz fue un hilo estable. Por dentro, ya no había rabia. Había una certeza silenciosa que no pide permiso. Y esa certeza me sostuvo cuando, pasados los días, llegaron los movimientos verdaderos. Porque la historia no terminó con la suspensión. La auditoría, al abrir procesos, empezó a tirar de más hilos. T detectó accesos inusuales a expedientes de compras en horarios extraños, todos desde el despacho de Horacio. Legal pidió declaraciones juradas de vínculos. Servicios Vértice intentó presentar contratos de asesorías a posteriori. Nada calzaba. Y aún así, había algo que no encajaba en mi cabeza. ¿Por qué rasgar mi factura, con su propia firma, si sabía que podía rastrearse? ¿Por qué exponerse así si el resto de sus maniobras eran discretas? Ese gesto era demasiado teatral incluso para él. El viernes siguiente, a última hora, recibí un correo de alguien inesperado. Mariana, asistente de dirección. Asunto, off the record. Cuerpo, no por aquí. Mañana, 10, cafetería de la esquina. Fui. Llegó con gafas de sol y una determinación cansada. No me gusta cómo hacen que la gente se rompa, dijo, sin preámbulos. Me mostró su teléfono, fotos de reuniones privadas, notas de voz, minutas nunca cargadas al sistema. En una, Horacio insistía en probar un nuevo flujo de aprobaciones para agilizar, un flujo que dejaba huellas fuera del circuito regular. En otra, mencionaba a la persona de arriba que respaldaría cualquier excepción si explotaba. Algo públicamente. ¿La persona de arriba? Pregunté. Mariana asintió, como si por fin soltara un peso. El director de finanzas. Él empujó a Horacio a hacer el teatro. Querían un chivo expiatorio controlable, para tapar algo más grande que estaba por salir en auditoría externa. Tu factura, con ahorro visible y todo correcto, era perfecta para armar ruido y desviar la atención. Si te defendías mal, eras el del intento de disfraz. Si te defendías bien, quedaba la idea de que en compras pasaba de todo. Cualquiera de las dos opciones le servía por 15 días. Sentí una mezcla de asco y un frío limpio, el que aparece cuando la geometría de la trampa se vuelve visible. No era solo Horacio. Era un movimiento en dos capas, usar mi trabajo correcto como carnada para confundir el tablero, ganar tiempo y colar otras operaciones por debajo de la línea de flotación. Había que cambiar la escala de la respuesta. Le pedí a Mariana que guardara todo y que, si aceptaba, entregara copias a auditoría interna de manera formal. Ella dudó. Temía represalias. Le ofrecí otra ruta. Canal ético externo. Le pasé el contacto anónimo. Expliqué el proceso y cómo se encriptan los adjuntos. Asintió. Esa noche, un sobresellado terminó en un buzón que no estaba en la empresa. El lunes, la auditoría ya no era una lupa. Era un reflector. Aparecieron pagos a consultorías de alcance difuso, contratos puente que vencían justo antes de los comités, y sobre todo, una maniobra recurrente, servicios urgentes aprobados por excepción que, en conjunto, sumaban más que proyectos grandes planificados. El director de finanzas, hasta entonces calmo, empezó a mostrarse irritable, a cruzar correos pidiendo prudencia y proporcionalidad. Traducido, que nadie siguiera tirando del hilo. Mientras tanto, yo ajustaba mi rol nuevo con un objetivo: reforzar controles sin politizar cada paso. Armé una matriz de riesgos y prioricé puntos ciegos. Incorporé a T para monitorear accesos fuera de horario y una validación cruzada de proveedores con registros públicos. Los hallazgos crecían como humedad en pared. Pero faltaba el giro, ese que cierra el círculo y enseña algo más que una sanción.
Llegó con un detalle que casi se me escapa. Revisando metadatos de una planilla vieja, vi un alias de usuario que no conocía. HL-sombra. Las iniciales eran obvias, pero el patrón no. Ese alias aparecía en documentos que, oficialmente, no habían pasado por Horacio. Lo curioso es que ese alias también figuraba como autor en un archivo de presentación que, según Agenda, había sido creado por el director de finanzas. Una superposición imposible si ambos cuidaban su huella. O alguien estaba usando a alguien, o ambos eran menos cuidadosos de lo que presumían. Pedí a ti un informe de auditoría de cuentas de servicio. Apareció una. AUX-OPS-fin. Detrás, 3 usuarios con permisos heredados, uno de ellos con acceso a borradores de comités. El informe incluyó un registro de logins. Coincidían con el horario del teatro del jueves y los días previos, desde la misma IP del despacho de finanzas. Hice un diagrama sencillo. Flechas, fechas, aprobaciones, alias. El dibujo contaba una historia distinta. Horacio había sido el autor visible del escándalo, pero el guión lo escribía finanzas. La auditoría externa llegó entre tanto. Pidieron corte de mes, extractos, conciliaciones. Hubo un intento desesperado de mover partidas entre centros de costo en la madrugada. Lo bloqueó. A la mañana siguiente, el director de finanzas pidió una reunión cerrada para alinear narrativa. Me invitaron. Fui. En la sala, él sonreía con ese gesto de quien confía en su poder institucional. Alejandro, dijo, entendemos tu celo, pero recuerda que la empresa también necesita estabilidad. No todo se ventila. La estabilidad se construye con exactitud, no con excepciones, respondí. Abrí mi libreta y dejé sobre la mesa una lista de anomalías con número, fecha y documento. Esto no es narrativa. Son hechos. Si quieren una narrativa, pónganle títulos. Yo me ocuparé de los subtítulos que no se ven, metadatos, logs, cadenas de aprobación. El silencio fue el único mensaje honesto en esa sala. Esa tarde, llegó el correo que cambió el tono de todo. Auditoría externa solicitó formalmente acceso a las cuentas de servicio, historiales de alias y copias forenses de 3 equipos, incluido el de finanzas. La investigación dejó de ser interna y pasó a ser obligatoria. Horacio, al enterarse, me escribió un mensaje corto. No debimos llegar a esto. Lo leí muchas veces. No por culpa, sino por la frase, llegar. Como si hubiera sido un camino compartido. No lo era. El clímax ocurrió exactamente 3 semanas después del día del papel roto. Convocatoria masiva, comité ampliado, auditores, legal, compras, logística, ventas, y los mismos clientes que vieron el teatro. Esta vez, la sala estaba más fría. Había menos sonrisas y más sillas ocupadas por gente que toma nota. Me tocó abrir con un update de proyectos. Lo hice en 5 minutos. Después, auditoría tomó la palabra. Presentaron un mapa claro. Flujos, desvíos, alias, cuentas de servicio. Terminaron con una diapositiva que heló a todos. Conflicto de interés y manipulación de aprobaciones y uso de alias para enmascarar autorías. 2 nombres al pie. No necesitó rojo. Horacio tragó saliva. Miró al director de finanzas buscando ese apoyo antiguo. Ese gesto mínimo que antes le bastaba. No lo encontró. Lo que encontró fue un espejo. El director, pálido, sin su sonrisa de tablero, sabía que el foco llegaba hasta su escritorio. Y, entonces, ocurrió la reviravolta que ninguno de los espectadores de la primera escena esperaba, la que ni siquiera yo había previsto con exactitud, pero que encajó con la precisión de un engranaje. Legal solicitó proyectar un último documento, recibido esa misma mañana por Canal Ético Externo, una declaración jurada con anexos. Era de Gustavo L., el cuñado. En ella, admitía haber constituido servicios vértice a pedido de Horacio y bajo indicaciones operativas del director de finanzas, quien garantizaría las aprobaciones a cambio de usar la estructura para canalizar contratos de consultoría sin pasar por comité. Provisionalmente. Adjuntaba audios, capturas, en una ironía redonda, instrucciones con alias HL-sombra enviadas desde un correo secundario del despacho de finanzas. Gustavo, acorralado por el congelamiento de cuentas, había decidido salvarse negociando. El castillo se desarmaba por su ladrillo más barato.
La sala no respiró por varios segundos. Lo arriba y lo abajo intercambiaron lugares cuando la verdad entró por la puerta principal. Horacio intentó hablar, pero el director de finanzas, en un arrebato torpe, lo interrumpió para culparlo. Se acusaron mutuamente frente a todos. La escena inversa del papel rasgado. Ahora eran ellos quienes se rompían, sin manos que los tocaran. Auditoría recomendó la suspensión inmediata de ambos, apertura de sumario y notificación a autoridades regulatorias. La gerencia general, con voz grave, aprobó en el acto. Los escoltaron a retirar sus pertenencias. Nadie aplaudió. Nadie tenía ganas. La justicia rara vez es festiva. Es exacta. Salí de la sala con la imagen de la ventana, el reflejo invertido del interior, mesas al revés, personas al revés, palabras al revés. Caminé despacio. En el pasillo, la mujer de logística, la del vaso arrugado, me dijo en voz baja: «Gracias por no gritar». Le sonreí. No era modestia, era supervivencia. Gritar a tiempo es tentador. Pero en mi oficio, el tiempo es bisturí. Las semanas siguientes fueron largas. Rehicimos procesos, publicamos un registro abierto de proveedores con vínculos declarados, limitamos excepciones con doble firma y activamos alertas automáticas para fraccionamiento. Implementamos capacitaciones obligatorias con casos reales. Mis días se llenaron de comités, mis noches, por fin, de sueño. Hubo rumores, claro, y hubo quien intentó etiquetarme como el que los hundió. No me importó. No hundí a nadie. Quité un dedo que tapaba una fuga para que el agua mostrara el agujero. Un mes después, recibí un correo inesperado. El cliente que vio ambas reuniones nos renovó por 2 años con una cláusula nueva: transparencia activa. Nos eligieron no por ser perfectos, sino por haber mostrado cómo arreglar lo roto sin teatro. Esa fue la medida verdadera del impacto. El negocio premiando la forma, no el maquillaje. Volví a mi libreta negra. Debajo de la dignidad es un documento que no se rasga. Añadí: la verdad viaja lenta, pero llega con equipaje, nombres, fechas y firmas. Pensé en Horacio. No con desprecio, con la distancia de quien ve una silla vacía y entiende por qué está vacía. Y pensé en el director de finanzas, que creyó que podía coreografiar una humillación pública para distraer un incendio privado. La soberbia es inflamable. Basta una chispa, una factura rota en el lugar equivocado, el día equivocado, frente a la persona que sabía esperar. Aprendí que la justicia poética no necesita gritos, solo precisión. Que una humillación pública no se repara con otra humillación, sino con evidencia ante el mismo foro. Y que la venganza, cuando es proporcional, deja paz en quien la ejecuta no por castigar, sino por restituir el peso correcto a cada cosa, al trabajo, su valor, a la mentira, su costo. Si alguien me preguntara cuál fue el momento exacto en que todo cambió, diría: el segundo en que decidí cerrar la laptop y decir: entendido, director. No fue sumisión. Fue estrategia. ¿Cuál es la humillación más injusta que presenciaste y cómo te gustaría que se hubiera resuelto con justicia? Cuéntalo en los comentarios. Deja tu like si te gusta ver cómo la verdad encuentra su escenario. Suscríbete y comparte este video con quien necesite recordar que el papel se rompe, pero los hechos quedan. Aquí, cada semana, una historia donde la integridad gana, con una diapositiva a la vez.